Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse, por estar en este espacio con nosotros. Recording in progress. En un momentico vamos a dar inicio a esta charla mientras se van conectando más personas. Buenos días para todos, a los que se van conectando. En unos 5 minuticos daremos inicio al webinar del día de hoy. Hola a todos nuevamente. Quiero agradecerles por conectarse, por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Pues ya son las 9:05. Entonces vamos a dar inicio a este webinar. Hoy vamos a estar con Felipe Córdoba de SPL Salgado y Salgado, donde hablaremos de entendiendo y optimizando los procesos SENA.
Vamos a tener un espacio de preguntas al final, entonces pues si durante la charla van teniendo pues como alguna pregunta, nos la dejan en el chat y al final las responderemos. Bueno, entonces para iniciar con este webinar, quiero darles nuevamente la bienvenida, contarles un poco sobre nosotros. Nosotros somos Book, somos un software de gestión de personas. Mi nombre es Ana María Ortiz. Ay, denme un segundito que de esta presentación no me había pasado. Entonces, como les venía contando, somos un software de gestión de personas donde dentro de una misma plataforma integramos todas las tareas de recursos humanos. En este momento estamos en 4 países: Chile, Colombia, Perú y México. Próximamente tendremos operación en Perú. Adicional, estamos avalados por la ISO 27001 y la OGPP. Entonces, como les venía contando, somos una plataforma, nos basamos, o básicamente nuestra plataforma funciona bajo 3 pilares, que son administración, donde se gestiona la nómina, las tareas esenciales de la gestión de personas y optimizamos el tiempo. El pilar de desarrollo organizacional, donde se fortalece la cultura, se impulsa el talento, y adicional tenemos el pilar de beneficios, donde potenciamos el bienestar de los equipos con una oferta completa. Entonces, digamos que dentro de la plataforma y los 3 pilares que les conté, pues hay unos módulos. Entonces, nuestra plataforma, eso quiere decir que nuestra plataforma es modular y nos ajustamos sobre las necesidades, ¿cierto? Entonces, bajo el pilar de administración está el módulo de gestión de nómina, firma digital, gestión documental, onboarding, canal de denuncias, servicio al colaborador, control de asistencia y gestión de activos. En el pilar de desarrollo organizacional tenemos selección, comunicación y reconocimiento, gestión de desempeño, encuestas y capacitación. Digamos que nosotros en las capacitaciones integramos, por ejemplo, Coursera y Bookplay, entonces se adquiere en el módulo, nosotros también tenemos como esos complementos. Y adicional, en el pilar de beneficios, hay planes de beneficios que también tenemos muy buenos aliados y eso pues digamos que integramos a nuestros colaboradores y tenemos pues pack de descuentos. Entonces contamos con una tasa de recomendación del 79%. Nuestra tasa de respuesta son 41 segundos respecto pues al departamento de servicio al cliente que está. Tenemos una satisfacción de servicio de atención de 4,8 en una escala del 1 al 5 y tenemos pues muy poca tasa de salida. Nosotros tenemos unos valores, uno de ellos es el cliente es nuestro centro, donde eh, básicamente nos encargamos de que el cliente sea siempre la prioridad, entonces nuestro software es amigable y autogestionable, somos una herramienta flexible y de última generación, tenemos una metodología de learning by doing y no tenemos pues como costos ocultos. Esta diapositiva está desactualizada, ya somos más de 9.000 clientes felices. Aquí pueden ver según, digamos, el sector o la industria, qué clientes tenemos. Hay logos muy reconocidos. Entonces tenemos clientes en el sector financiero, salud, educación, comercio, entretenimiento, el sector automotriz, agrícolas, servicios. Todo esto para contarles que nosotros tenemos un propósito y creamos lugares de trabajo más felices. A los que nos conocen saben que en todos los eventos y en todos los espacios donde estamos hablamos de cómo creamos lugares de trabajo más felices. Esto lo hacemos reduciendo tareas operativas, optimizando el tiempo, poniendo a las personas siempre en el centro de las organizaciones. Y adicional, entonces, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales. Ahí por estos canales siempre estamos mostrando dónde son los eventos, dónde vamos a tener como participaciones en ferias, qué más webinars vamos a hacer. Entonces, para continuar con la temática, le voy a dar paso a Felipe para que nos cuente sobre el tema de hoy. Bueno, muy buen día para todos. Gracias, Ana, es muy amable. Gracias al equipo de Book.
por nuevamente invitarnos a estos escenarios en los que gratamente exponemos temas en materia laboral, administrativo, tributario y de seguridad social claramente. Bueno, como lo decía Ana, me presento, mi nombre es Felipe Córdoba, soy abogado consultor y director del área de Derecho Laboral de la firma SPL Salgado Abogados y Consultores SAS. Y el día de hoy los acompaño para exponer un tema que en los últimos meses y en el último año ha dado mucho revuelo junto con la reforma laboral que ha puesto pues claramente a pensar a muchos empresarios y básicamente es el tema de aprendiz escena. Entonces, en este webinar vamos a ver todo lo que tiene que ver con el procedimiento, la monetización, los cambios traídos a colación con la reforma laboral, la vía administrativa, es decir, el contacto directo con el SENA y en caso de alguna controversia, el procedimiento ante la vía administrativa y judicial, producto de los actos administrativos proferidos por el SENA. Entonces, empecemos. En la primera diapositiva vamos a ver una línea de tiempo referente a los cambios que se han impactado frente al sistema de aprendiz escena. Identifiquemos cómo desde el año 2005 a la fecha se ha modificado por completo la forma en que las empresas deben aproximarse a esa cuota de aprendices. ¿Y por qué lo digo? Básicamente porque lo que inicialmente parecía un ajuste administrativo terminó convirtiéndose en una discusión jurídica y claramente de alto impacto para el sector productivo, especialmente para aquellas empresas que históricamente no habían sido consideradas dentro de la obligación de contratar aprendices o que se vieron realmente afectadas producto del acuerdo número 10 que lo veremos adelante. Ahora, ¿qué pasó? Este recorrido inicia con el acuerdo 09 del año 2005. Este fue un acto administrativo, fue un instrumento jurídico en el que durante casi 2 décadas fue la guía que tenían las empresas para determinar cuáles ocupaciones eran las que requerían precisamente una formación académica y, por tanto, cuáles eran tenidas en cuenta para los efectos del cálculo de la cuota. Y en ese sentido, ese acuerdo resultaba particularmente relevante porque excluía expresamente sectores como aseo, logística, transporte, dejando obviamente claro que no toda ocupación dentro del marco laboral exige una formación profesional metódica o completa. Sin embargo, esa estabilidad interpretativa que tenía como tal el SENA se rompe a partir de la expedición del Acuerdo 10 del año 2023. ¿Y aquí qué pasó? Este acuerdo introdujo un cambio trascendental porque ampliaba la lista de esas ocupaciones del Acuerdo 09 e incorporaba precisamente todas las ocupaciones contenidas en un listado que se llama Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia. Sus siglas son el CUOC. Ahora, esta modificación pues implicó que las empresas con miles de trabajadores, pero que realmente solo tenían unos pocos cargos que exigían esa formación académica, pasaran a estar necesariamente obligadas a contratar cantidades desproporcionadas de aprendices. Esa situación que generó pues un impacto grandísimo en el sector productivo que apenas unos meses después de haberse expedido ese acuerdo número 10, nosotros como firma decidimos interponer una nulidad, una demanda de nulidad simple para frenar la aplicación de ese acuerdo número 10. Esa acción judicial no solo cuestionaba la inclusión discriminada de ocupaciones, indiscriminada de ocupaciones, sino también la forma en el que el SENA transformó administrativamente una obligación legal
sin observar esos límites constitucionales y legales. Por ejemplo, incluyó labores como sexador de pollos, webcam, pesqueros, entre otros. Pues obviamente son situaciones que no obedecen como tal una formación técnica. Y lo preocupante de aquí es que el SENA no estimó precisamente los riesgos que genera el imponer a las empresas la contratación de aprendices en actividades que claramente tienen un riesgo de nivel 3, 4 o 5. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, Nosotros nos preguntamos cómo es posible que la entidad pretenda que una empresa, voy a poner este caso, conductores de carga pesada y de personas, de transporte de personas, contrate un aprendiz para que los movilice de un lado a otro en las carreteras de Colombia. Pues claramente el riesgo es inminente y ninguna aseguradora pues va a expedir o va a tramitar pólizas para este tipo de situaciones. Y esa es una de las grandes críticas que nosotros le hacemos a la entidad, porque pues hay que tener un poco de sentido crítico y lógico frente a lo que se quiere legislar o a lo que se quiere conminar a las empresas para que cumplan con ciertos criterios internacionales. Obviamente el QOC está basado en un listado internacional y el DANE, pues en cumplimiento de esos criterios internacionales, decide ampliar como tal esa gama de actividades laborales. Ahora, eso simplemente como un acto de reflexión, porque a través de esa presión jurídica mencionada a partir de la interposición de ese medio de control de nulidad simple, conllevó a que el Consejo Directivo del SENA expidiera el acuerdo 02 del año 2025. Y este acuerdo lo que hizo fue dejar sin efectos precisamente el acuerdo número 10 del 2023. Y si bien restablece temporalmente la estabilidad jurídica, porque nos devolveríamos a lo que estaba con el acuerdo número 09, también exige que las empresas comprendan cómo quedan las reglas de juego, cómo se aplican a los procesos que ya estaban en curso y qué retos quedan pendientes por evacuar. Ahora, esta línea de tiempo muestra cómo esa obligación de aprendices dejó de ser ya un tema administrativo y pasó a convertirse en una discusión netamente jurídica, pues claramente con consecuencias económicas significativas para los empleadores y más con el tema de la reforma laboral, que adelante lo veremos. Sigamos entonces con esta diapositiva y para comprender correctamente la obligación de contratar aprendices, debemos devolvernos al origen legal de esta figura, que básicamente se encuentra estipulada en la Ley 789 del 2002, en donde se establecía que todas las empresas privadas con 15 trabajadores o más, siempre que sus actividades económicas requirieran una formación académica o profesional, debían cumplir o deben cumplir con la vinculación de aprendices, claramente para cubrir parte de su obligación social de formar jóvenes para el trabajo. Es decir, la cuota de aprendices SENA no es como tal una política optativa, ni un programa voluntario, no es que el empleador si quiere contratar lo puede hacer, no, es simplemente una obligación legal de carácter general, exceptuando únicamente a ciertos sectores. Como lo podemos encontrar en el sector de la construcción, el sector de la vigilancia, que ellos pues obviamente tienen otro tipo de regulación frente a este tema y lo que hacen es monetizar frente al cumplimiento de esta cuota de aprendices. Ahora, la ley no solo fija ese marco general de obligatoriedad, sino adicionalmente define que esa cuota se encuentra íntimamente vinculada a una realidad ocupacional de cada empresa. A ver,
No se trata simplemente de contar trabajadores, sino de determinar qué roles dentro de la organización demandan precisamente el conocimiento técnico, el conocimiento metodológico, el conocimiento profesional. Solo esos cargos pues eran los que se generaba la cuota para ese entonces. Situación que pues, se ha visto afectada producto de este acuerdo número 10 y de la reforma laboral. Pasemos a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí entramos precisamente a la determinación de la cuota de aprendiz SENA. El artículo 33 de la ley 789 determina cómo se debe calcular esa cuota de aprendices para cada empresa y la regla es sencilla. Por cada 20 trabajadores, la empresa debe vincular a un aprendiz. Y además, por cada fracción igual o superior a esos 10 trabajadores adicionales, se suma un aprendiz más. ¿Qué pasa? Si la empresa tiene solo entre 15 y 20 trabajadores, pues necesariamente va a tener que vincular un aprendiz solamente. Grosso modo, así es como se establece la cuota de aprendiz escena. Ahora, ¿qué pasa si usted tiene 30 trabajadores? Pues obviamente, producto de esos primeros 20, pues va a tener la obligación de tener un aprendiz más esos 10 trabajadores adicionales, como lo implica la fórmula del artículo 33, pues tendría que tener un aprendiz adicional. Sigamos con la siguiente, por favor. Y aquí nos devolvemos precisamente a ese acuerdo 09 que fue eh, la brújula precisamente del sector empresarial para determinar cuáles ocupaciones eran las que se debían contar para calcular esa cuota de aprendices. Normalmente se calculaba por el personal administrativo, no necesariamente por el personal operativo, que es lo que sucede con el acuerdo número 10. Decidió incluir todas las actividades, situación que llevó a que se subiera drásticamente la cuota de aprendiz escena. Ahora, este acuerdo, como lo venía indicando, estableció esa lista de ocupaciones que necesariamente requerían de una formación académica. Por eso es que siempre se ataba al tema administrativo y no tanto al tema operativo, basándose necesariamente en esa naturaleza de un conocimiento para desempeñar cierta actividad administrativa. Y en ese sentido, el Acuerdo 09 y la Ley 789 del 2002 trabajaron en su momento de la mano, pues, para determinar esa cuota de monetización. Y las compañías podían determinar esa cuota de manera objetiva, revisando obviamente si sus cargos estaban o no en la lista, permitiendo así esa estabilidad jurídica y operativa que resultaba bastante loable, toda vez que la empresa no se veía perjudicada económicamente hablando, como si se ha presentado con el acuerdo número 10 del año 2023. Obviamente, eso se vio totalmente desaforado a través de ese acuerdo porque incluyó todo ese listado del WOC y permitió que el SENA comenzara a fiscalizar a las empresas incluso nosotros teníamos clientes de hasta más de 200 aprendices SENA, una cuota de 200 aprendices SENA, eso mata a cualquier empresa. Sigamos con la siguiente, por favor. Y aquí retomamos el tema del WOC. Entonces, ¿cuál es esa clasificación única de ocupaciones para Colombia, el QUOC? Este es un listado que generalmente lo emite el DANE y organiza y trata de agrupar todas esas ocupaciones del mercado laboral colombiano según los estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Y miremos cómo el QUOC contiene más de 670 ocupaciones y más de 14.000 denominaciones
de cargos y oficios. Todo eso fue lo que con la actualización del acuerdo número 10 fue incluido para ampliar esa base de cuota de aprendiz SENA que, vuelvo y reitero, ha venido afectando al sector empresarial. Sin embargo, obviamente ese listado eh, tiene un propósito estadístico y descriptivo. No necesariamente es un componente jurídico, pues lo que lo convierte mucho más grave, porque ustedes se preguntarán, claramente no distingue entre ocupaciones que requieran una formación técnica, una formación académica o profesional, entre las que sí y las que no. Además, tampoco evalúa el nivel de complejidad o el contenido formativo necesario para desempeñar cada oficio o simplemente describir el universo de los roles que existen en el mercado laboral. Pero eso es la verdad que no se nos dice. Realmente ese listado reúne toda la gama de actividades que puede desarrollar una persona, independientemente de la formación que tenga. Y aquí surge precisamente ese problema fundamental con el Acuerdo 10, y es que pretender que el QUOC o que el listado del QUOC puede reemplazar la lista del acuerdo número 09 no tiene como tal ese sustento legal, porque vuelvo y reitero, ese listado no fue diseñado para determinar si esa ocupación requería esa formación académica. Tengo que ser bastante insistente con ello porque ese ha sido uno de los argumentos que nosotros hemos puesto en conocimiento a través de esa nulidad simple en contra del acuerdo número 10 que todavía está en proceso de decisión ante el Consejo de Estado. Ahora, incluir todas esas ocupaciones dentro de la obligación para la cuota de aprendiz escena, pues equivale a desconocer la naturaleza misma de esa obligación legal y exceder incluso los límites que el legislador le impuso al SENA, porque el SENA con esto, básicamente, como lo vemos más adelante, está intentando crear un tributo indirecto pues está siendo bastante negativo para las empresas. Como apreciación, debemos indicar que la CUEC no distingue entre un ingeniero, entre un conductor, entre un auxiliar operativo, entre un campesino, entre un mensajero o entre un técnico en sistemas. Simplemente arroja todo el listado estadístico que pues obviamente es útil, pero que en la realidad materialmente no podría ser aplicado a nivel Colombia, toda vez que deberíamos seguir con la cuota de aprendiz escena a través de una formación técnica, una formación académica para la cuota de aprendices. Sin embargo, pues a pesar de ese exabrupto que cometió la entidad, pues pretende nuevamente actualizar ese listado de ocupaciones. Ya nos ha llegado información que el Consejo Directivo del SENA quiere nuevamente entrar a analizar el listado conforme al que llegase a emitir el DANE y con base en el QUOC a nivel internacional. Sigamos, por favor. Y entonces aquí vemos cómo el acuerdo 10 fue el que modificó ese acuerdo número 09 con base en el CUOC, sin que se requiera esa formación académica o no. Eso generó un impacto inmediato, desproporcionado, porque pensemos en una empresa que tiene 2.000 trabajadores y de esos 2.000 trabajadores, solo 50 desempeñaban cargos que requerían esa formación académica. Bajo el acuerdo 09, esa misma empresa debía contratar única y exclusivamente 3 aprendices. Y estos 3 aprendices, pues,
podían cubrir adecuadamente la necesidad formativa sin generar esa distorsión operativa ni económica en la empresa. Pero bajo el acuerdo 10, la misma empresa debía contratar 100 aprendices. Imagínense, pasar de 3 aprendices a 100 aprendices, pues claramente es una desproporción que estructuralmente ataca a las empresas y que, como lo venía indicando, puede incluso hasta cerrarlas porque pues no es sostenible pagar aprendices o contratar aprendices porque tendrían que necesariamente desvincular personal que ya venía con la empresa previamente. Entonces, más allá de generar empleo a los jóvenes, pues está siendo contradictorio porque las empresas tienen que entrar a mirar si deciden contratar aprendices o si deciden desvincular personal que ya ha sido previamente contratado. Ahora, ese incremento no responde necesariamente a una realidad del sistema de formación laboral, sino es simplemente ese cambio metodológico que no evaluaba correctamente la esencia del artículo 32 y del artículo 33 de la ley 789 del 2002. Y esa desproporción fue justamente la que nos llevó, la que nos conminó a buscar esa defensa judicial para detener ese acto administrativo, que afortunadamente con el acuerdo número 02 del año 2025, pues se dejó sin efectos el mismo. ¿Qué pasa con los que ya habían tenido un proceso administrativo a través del artículo 10? Pues va a seguir teniendo efectos toda vez que ellos consideran que es un acto legal. Todos los actos que se hayan emitido con base en el acuerdo 10, aun cuando se dejó sin efectos, pues son considerados plenamente legales. Y para ello, pues tienen que ir evacuándose las etapas administrativas y judiciales necesarias con el fin de evacuar pues cualquier tema de litigio en contra del SENA. Por favor, sigamos con la siguiente. Y entonces aquí vemos el comparativo precisamente entre ese acuerdo 09 y acuerdo 10, que como yo lo venía indicando, pues fue necesariamente esa disputa que hubo entre el CUOC, la ampliación de la cuota de aprendices SENA. Por favor, sigamos. Y aquí encontramos la monetización frente a lo que se venía ejecutando y lo que llegó conforme a la reforma laboral, Ley 2466 del año 2025. Ahora, tradicionalmente, la monetización del aprendiz tenía un valor equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, pero con la reforma eleva ese valor a 1,5 salarios mínimos por cada aprendiz no contratado. ¿Eso qué traduce? Pues básicamente en un incremento del 50% en la carga económica que asumen las empresas cuando deciden no vincular aprendices. Y aunque la monetización sigue siendo esa opción válida, ahora es más costosa, lo que claramente conlleva a que las empresas revisen con mayor rigor si resulta más eficiente contratar aprendices o pagar la monetización. Y más cuando se desnaturalizó el contrato de aprendizaje, pasando a ser un contrato laboral especial en donde se generan unos derechos laborales que antes no se tenían, pero esta normatividad los implementó, en donde se incluyen precisamente prestaciones sociales, seguridad social, vacaciones, entre otros. Perdón. Ahora. También es cierto que la reforma laboral pues busca que esos aprendices no sean vistos
simplemente como un requisito meramente administrativo, sino como un recurso humano que es formado y que puede incorporarse laboralmente de manera real y que puede ayudar, obviamente, a la actividad económica que desarrolla la empresa. Ahora, el incremento de la monetización apuntan precisamente a desincentivar la opción de no contratar aprendices y a generar ese equilibrio entre la obligación empresarial y el beneficio formativo del país. Eso frente a la monetización de la cuota de aprendizaje, haciendo una comparación entre lo que venía pasando con la reforma laboral. Bueno, como lo había mencionado al inicio, nosotros como firma decimos interponer este medio de control de nulidad simple contra ese acuerdo 10 con el fin de que se declarara precisamente la ilegalidad del acto administrativo, porque claramente el acuerdo no distingue entre esas ocupaciones que requieren una formación académica y las que no. Ese es el argumento fundamental con el cual nosotros pues llegamos a la instancia de lo contencioso administrativo. Segundo, pues crea de manera indirecta, como lo había mencionado, un impuesto al imponer cargas económicas que no estaban precisamente previstas en la ley. Y tercero, desconoce lo dispuesto por el decreto 620 del año 2005, el cual establecía esos criterios técnicos para determinar cuáles ocupaciones eran las que requerían una formación académica. Eso sí, a pesar de que el proceso de nulidad simple continúa en curso, no se ha tenido una sentencia de fondo por parte del Consejo de Estado, ya tuvo un efecto importante porque generó esa presión institucional necesaria para que el SENA reconsiderara. No significa que el debate jurídico ya haya finalizado. ¿Por qué? Porque precisamente persisten esos interrogantes sobre los actos administrativos que ya se han emitido con base en el acuerdo número 10 y que según la entidad, como lo había enunciado, gozan de plena legalidad toda vez que al ser emitidos durante el periodo de vigencia de este acuerdo, pues tenían plena eficacia. Además, ¿qué pasará con esos contratos celebrados con el acuerdo número 10? Pues la entidad ya ha indicado que deben seguir subsistiendo, deben seguir manteniéndose su curso normal y sobre cómo debía gestionarse esa transición. Esa es otra inquietud que se tiene frente a lo que estaba pasando con el acuerdo 10 y lo que se retoma con el acuerdo 09. Sigamos con la siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué se cree que se está profiriendo o se está generando indirectamente un nuevo tributo? Y aquí llegamos a una interpretación legal que como firma, pues hemos estado divulgando y es que precisamente a través de ese acuerdo 10 el SENA indirectamente está generando un nuevo tributo. Básicamente, la cuota de aprendices puede analizarse desde una teoría netamente tributaria y administrativa. ¿Y por qué lo digo? Pues porque se trata precisamente de una obligación, primero, que es impuesta por la ley, es de carácter obligatorio, tiene una destinación específica y sin tener una contraprestación directa.
además, esos recursos que se obtienen a través de esa monetización son de carácter público y precisamente están sometidos al control fiscal. Y es finalmente la entidad que no tiene los suficientes aprendices para cumplir con la cuota. Cuando usted va al SENA y tiene una cuota grande, pues obviamente la respuesta es que ellos no tienen la gama total de los aprendices que usted necesita, lo que conlleva precisamente a que usted deba monetizar. Como hemos pasado de un salario mínimo a 1,5 salarios mínimos, pues obviamente se encarece esa cuota de aprendiz SENA. Ahora, cuando un acto administrativo modifica la base gravable, amplía los sujetos pasivos o incrementa las cargas económicas sin autorización legal, óigase bien, sin autorización legal, está incurriendo necesariamente en una extralimitación de sus funciones. Y es que la administración no puede crear tributos, así sean para fiscales. Las entidades del Estado no tienen esa facultad legislativa. La única entidad, mejor, la única corporación en el país que tiene esa facultad es el Congreso de la República porque tiene reserva legal. Para eso, pues necesariamente se requiere la emisión de la ley que en sentido estricto, única y exclusivamente, tiene que ser emitida por el Congreso de la República. Es por esto que consideramos que se ha convertido la monetización en casi un impuesto indirecto. Sigamos con la siguiente, por favor. Y bueno, en esta diapositiva vemos de manera clara y precisa y gráfica cómo se identifican los elementos de un tributo y específicamente en este caso la cuota de aprendices SENA a través de esa monetización. Y entonces aquí vemos, para que exista un tributo en Colombia, tienen que establecerse 5 elementos. El primero de ellos es el hecho generador, el segundo es el sujeto pasivo, el tercero es el sujeto activo y el cuarto, la base gravable y el quinto, la tarifa. ¿Qué pasa? Pues que en la descripción vamos a identificar cómo precisamente se están cumpliendo cada uno de estos elementos conllevando precisamente a justificar ese argumento del impuesto indirecto por parte del SENA, la creación de un impuesto indirecto a través de esa cuota de aprendices. Sigamos con la siguiente, por favor. Y aquí llegamos al tema de la monetización, precisamente es un tributo, nosotros ya lo hemos venido considerando de esa manera precisamente porque nace a través de esa contribución para fiscal. Los tributos o el tributo en general es un concepto de género que se divide precisamente en varias especies. Están las contribuciones, están las tasas, están los impuestos. Ahora, la monetización, vuelvo y reitero, consideramos que es un tributo porque nace a partir de esa contribución que el contribuyente, en este caso las empresas, ejecutan con base en esa cuota de aprendices y reúne unos requisitos para ser considerado como tal, dentro de ellos los que encontramos en esta diapositiva. El primero de ellos, los parafiscales corresponden precisamente a esa expresión que tiene el Estado como soberano fiscal respecto de los contribuyentes o de las empresas del sector privado. Segundo, tiene ese origen legal, tiene un fundamento con base en una norma que fue expedida por el gobierno nacional. En atención, obviamente, a lo señalado por los artículos 150, 124 y 338 de la Constitución Política. Tercero, son obligatorios. La cuota de aprendiz, pues obviamente, si usted no contrata
a un aprendiz SENA, necesariamente usted tiene la obligación de pagar ese monto que llegue a determinarse en caso de que no pueda o la entidad de entregarle los aprendices o usted no quiera vincular aprendices SENA. Sigamos con la siguiente. Como cuarto requisito, encontramos que tiene precisamente esa destinación específica. Y es que esa utilización está dirigida precisamente para el beneficio del sector económico que soporta ese gravamen. Normalmente hay unos porcentajes dentro de la cuota en que son utilizados por parte del SENA para la formación de los aprendices, otra para la reinstalación de sus instalaciones y un fondo adicional con el fin de generar empleo precisamente. Quinto, no conllevan precisamente a esa contraprestación equivalente o proporcional al monto que se paga. El sexto es que no integran el presupuesto general de la nación. Es decir, este monto no puede ser utilizado para un fin distinto, es decir, no puede ser utilizado para la construcción de carreteras, para la salud, para la prevención de la corrupción, etc. Sigamos con la siguiente. Y existen otro tipo de requisitos dentro de los cuales encontramos que la administración puede recaer en agremiaciones, en federaciones de un sector económico objeto de ese gravamen. Adicionalmente, como ya lo había venido indicando, son recursos públicos que pertenecen al Estado, pero que tienen como tal esa destinación específica y están necesariamente sujetos al control fiscal. Y este control lo realiza la Contraloría General de la Nación. Todos esos requisitos de para ser considerado un tributo, están expresados vía jurisprudencial, están consagrados a través de sentencias, dentro de las que encontramos la sentencia C-132 del año 2009 y la sentencia C-437 del año 2011. Ahora, como lo venía indicando, eh, retomamos el tema del acuerdo número 02, que fue el causante, fue ese acto administrativo mediante el cual se dejó sin efectos ese acuerdo número 10 para que siguiera, pues obviamente, su ejecución. Sigamos con la siguiente, por favor. Y aquí vamos a ver uno de los elementos más importantes que trae consigo ese acuerdo 02 del año 2025. Veamos cómo en esta diapositiva se indica lo siguiente. Los actos administrativos que fueron expedidos bajo el acuerdo 10 se presumen amparados por el principio de legalidad y solo pueden ser desvirtuados por sentencia judicial. ¿Qué quiere decir eso? Que si a usted le fijaron una cuota con base en ese acuerdo número 10, pues ese acto administrativo tiene plena validez, tiene plena eficacia y únicamente podrá ser declarado o podrá no tener efectos siempre y cuando haya sido declarado nulo a través de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho vía judicial en lo contencioso administrativo. El SENA, al ser una entidad del Estado, todos sus actos administrativos pueden ser demandados y la jurisdicción competente precisamente es lo contencioso administrativo. La cuota de aprendizaje se fijará con base en el acuerdo 09. Entonces, ¿qué pasa? Pues que como el acuerdo 10 ya no me aplica, necesariamente las empresas van a volver a lo que aplicaba con el acuerdo 09. Es decir, si la empresa tenía una gama amplia
de personal operativo, pues ese personal operativo ya no se va a tener en cuenta para la fijación de esa cuota de aprendices SENA. Vamos necesariamente a volver a la cuota basada en personal administrativo que tiene una formación académica. Ahora, los recursos pendientes de resolución, pendientes de que se resuelva contra una resolución, serán resueltos bajo ese acuerdo número 02 del año 2025 y la realidad jurídica que cada caso en particular lleve consigo. Más adelante vamos a ver las herramientas judiciales que tienen las empresas para combatir todos esos actos administrativos que se dieron con ocasión a ese acuerdo número 010. Ahora, su expedición no afecta, como lo había indicado, no afecta los contratos que se han venido suscribiendo con base en ese acuerdo número 10. No es porque se haya dejado sin efectos el acuerdo 10, pues yo voy a cancelar todos los contratos que suscribí con los aprendices SENA. Simplemente, pues debo cumplir con esa obligación. Una vez finalice, pues obviamente voy a retomar mi graduación, mi listado del acuerdo 09 y en ese sentido, pues cumpliré con la cuota. Importante, el acuerdo 02 empezó a regir a partir del 4 de marzo del año 2025. A partir de esa fecha, pues retomamos lo que venía indicándose en el acuerdo 09. Sigamos, por favor. Y aquí pasamos a un tema, y es que ese es el revuelo que ha pasado con el acuerdo 09, el acuerdo número 10, el acuerdo 02 del año 2025, el listado quo y todos los actos administrativos que se habían emitido con base en estos nuevos, en este nuevo acuerdo número 10. El legislador en junio del año 2025, el 25 de junio, perdón, emitió la ley 2466 del año del presente año y en esa ley pues modificó como tal el contrato de aprendizaje y como tal reestructuró eh, la capacidad con la cual se veía o se venía manejando el tema de los aprendices SENA. El artículo 21 y el artículo 23 modificaron el artículo 81 y el artículo 34 de la ley 789 del 2002, el artículo 81 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, ¿qué dijo la reforma laboral con base a los contratos de aprendizaje? Indicó que el contrato de aprendizaje ya no necesariamente iba a ser netamente un contrato de aprendizaje, sino que iba a pasar a ser un contrato laboral especial, entre comillas. ¿Qué pasa? Que pues con ello nació a la vida jurídica a partir del 26 de junio de este año la obligación de los empleadores de reconocer ciertos derechos a estos aprendices. Por ejemplo, el pago de prestaciones sociales, el pago de seguridad social, el pago de vacaciones, entre otros. Reconocimiento de licencias, reconocimientos de incapacidades, etc. Y veamos cómo en esta diapositiva se determinan precisamente esas variaciones. La primera de ellas, como lo había indicado, se convierte en un contrato laboral especial a término fijo, no superior a 3 años, aumenta un año adicional. Existe como tal la fase lectiva, la fase práctica y la fase dual. En esa fase lectiva, el sostenimiento mensual pasa a ser del 75% del salario mínimo mensual legal vigente. Es decir, hubo un incremento en relación con lo que se establecía en el artículo 34 de la ley 789 del 2002. Frente a esa fase práctica, el sostenimiento pasó a ser al 100% del salario mínimo mensual legal vigente. Y frente a la fase dual,
que comporta la fase lectiva y la fase práctica al mismo tiempo, al unísono. Frente al primer año, se va a reconocer el 75% del salario mínimo mensual legal vigente y frente al segundo año, el 100%. Si llegase a un tercer año, pues seguirá siendo el 100% del salario mínimo mensual legal vigente. Se mantiene, eso sí, la facultad o la posibilidad de que las empresas que no decidan vincular aprendiz escena estén conminadas a realizar el pago de esa cuota de monetización, quedando de un salario mínimo a 1,5 salarios mínimos legales mensual vigentes por cada aprendiz. Aquí vemos necesariamente la interpretación que le da el Ministerio de Trabajo con base a esa modulación, porque claramente a partir de la expedición de esta nueva ley, la reforma laboral, se introdujeron muchísimas inquietudes frente a la aplicación y cómo debía ser el tratamiento legal de los aprendices SENA. ¿Qué pasó? Pues claramente el Ministerio de Trabajo, ante tanta consulta, ante tanto derecho de petición elevado a la entidad, decidió emitir una circular, que es la circular número 083 de este año, en donde trataba de dar respuesta a todas esas, o no a todas, pero sí a la gran mayoría de las inquietudes que habían surgido producto de la reforma laboral. Recordemos que las circulares que emiten las entidades públicas, las entidades del Estado, no son leyes, es decir, simplemente son interpretaciones que le da la entidad, son guías que estas entidades le suministran a los contribuyentes, a las empresas, para tratar de cumplir con la norma, pero no necesariamente se deben cumplir a rajatabla, porque pues puede ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de una nulidad simple, toda vez que las circulares también son consideradas actos administrativos. Ahora, ¿qué dijo esa circular? Indicaba que en la fase lectiva no se pagan prestaciones sociales. A ninguna aprendicena en la fase lectiva se le van a pagar prestaciones sociales. Ya cuando llega a la fase práctica es otra historia, como lo veremos más adelante en un cuadro donde se especifica detalladamente cuáles son esas obligaciones que tiene que cumplir a partir del 25 de junio de este año las empresas. Ellos aducen que el sostenimiento mensual tiene que asimilarse al concepto de salario. Nosotros no estamos de acuerdo frente a esa percepción porque cuando usted eh, indica que un monto que ayuda precisamente a que a que el aprendiz se sostenga durante esa etapa de formación académica y de práctica, y se naturalice ese concepto, pues pasaría ya de una vez a ser considerado un trabajador. Y los aprendices del SENA no pueden ser considerados netamente trabajadores, precisamente porque terminaría aboliéndose el concepto primigenio y la teleología con la cual se había procreado el contrato de aprendiz o de aprendizaje, que necesariamente es eso, formar a una persona que está iniciando su formación no solo académica, sino laboral. Es simplemente ese es primer escaño donde él está adquiriendo un conocimiento para prepararse ya a la vida laboral. Por eso, el aumento mensual sea salario y tampoco sugerimos que dentro del contrato de aprendizaje SENA se incluya la palabra o el concepto de salario. Se siga manteniendo ese sostenimiento mensual.
Ahora, los aprendices SENA y los universitarios le es aplicable el reglamento interno de trabajo. No todo el reglamento interno de trabajo, pero sí ciertas obligaciones, deberes y prohibiciones que están atadas a la actividad que él necesariamente está desarrollando en su práctica. Ahora, con base en la reforma, entendemos que hay lugar al pago de horas extras. Esta es una excepción a desnaturalizar el concepto de aprendiz. En el límite de la jornada, que en la actualidad está en 44 horas y que el próximo año va a disminuir a 42 horas a partir del 16. Qué pena, ¿me escucha? Sí, te estamos escuchando bien. O sea, te cortó, pero ya. Tuve aquí una falla, qué pena. Listo, sigamos. Entonces, me ha quedado en el tema de las horas extras. Entonces, se recomienda que no haya tema de horas extras con los aprendices SENA. El otro año pasaremos a 42 horas a partir del 16 de julio del año 2026. Sigamos, por favor. Aquí exponemos también la percepción que tenía el Ministerio de Trabajo frente a otros aspectos. Por ejemplo, Em, el subsidio familiar, vía jurisprudencial, ha sido considerado una prestación social derivada de esa contribución en caja de compensación, que la caja de compensación hace parte del subsistema que conforma toda la seguridad social. Recordemos, en Colombia, el sistema general de seguridad social está conformado por seis sistemas: salud, pensión, ARL, caja, ICF y SENA, precisamente. Entonces, a partir de la contribución que las empresas generan con base en la caja de compensación, se genera esta prestación social que es el subsidio familiar. En la fase práctica, debería entregarse el subsidio familiar o debería darse la posibilidad a que el aprendiz SENA obtenga ese subsidio familiar. ¿Qué pasa? Pues que eso también es un tema de debate, porque al ser una contribución para fiscal, pues se estaría desnaturalizando la figura y no tendría por qué concederse este tema de subsidio familiar. Ahora, otra de las grandes dudas que existía en su momento, y si todavía sigue subsistiendo, pues aquí está la respuesta: es cómo se debía cotizar la seguridad social respecto a las planillas de los diferentes operadores. Y ellos establecieron, tanto en la fase electiva como en la fase práctica o dual, la forma en cómo se debía ejecutar. En la fase electiva, el pago del aporte de la seguridad social se tenía que hacer con el número 1, empleador. El tipo de cotizante era el 19, aprendices en etapa productiva, y el tipo de planilla era la E de empleados. Ahora, en la fase práctica y en la dual, debía indicarse el numeral 1 de empleador, el tipo de cotizante 1 de dependiente y en el tipo de planilla E de empleados. Eso comenzó a regir a partir de agosto de este año. Sigamos, por favor. Y aquí es donde yo les indico cuáles son esas obligaciones que tiene que cumplir como tal las empresas con base en la reforma laboral relativo a prestaciones sociales, auxilios, demás derechos laborales y seguridad social.
Esta presentación claramente nosotros la vamos a compartir, pero simplemente es la manera gráfica en cómo lo pueden estructurar a las empresas, cómo pueden hacerle ese seguimiento frente a los diferentes pagos con base en la reforma laboral. Sigamos, por favor. De igual manera, este gráfico nos indica cómo es que se debe asumir los diferentes subsistemas de la seguridad social y los porcentajes que se tienen que pagar frente a la vinculación de algún tipo de aprendiz SENA. Sigamos, por favor. Estas diapositivas que vienen a continuación, básicamente son esos costos de implementación que trae consigo la reforma laboral con base en los aprendices SENA. Claramente, como se moduló, perdón, como se moduló el artículo 30, el artículo 31, el artículo 34 de la Ley 789 del año 2002, pues obviamente existe una variación frente a los costos que hay con la vinculación de estos aprendices. De manera gráfica, estos son los valores que podemos identificar cuando vinculamos a un aprendiz, cuando vinculamos a 10 aprendices, 100 aprendices y 200 aprendices. Perdón. También vamos a ver el cálculo de los costos en un semestre frente al el mismo monto. Un aprendiz, 10 aprendices, 100 aprendices, 200 aprendices. Sigamos, por favor. Listo. De igual manera, este es el costo que se puede ver reflejado a partir de ese artículo 21 de la reforma laboral. Como les indicaba, esta presentación también se las vamos a compartir para que pues ustedes detalladamente puedan mirar cómo es el sobrecosto, perdón, sobre el cual pues tienen que incurrir las empresas cuando se ven reflejadas en cada uno de estos aspectos. La siguiente, por favor. Y aquí ya entramos a, a un grueso del webinar. ¿Qué pasa? Vamos con el procedimiento para la determinación de la cuota. Normalmente el SENA a las empresas que tengan más de 15 trabajadores les exige una información para presentar unas matrices, la matriz uno y la matriz 2 que cada una de ellas se presenta en cierto lapso del año. La matriz uno de marzo a septiembre de cada año, y la matriz 2 julio a enero de cada año. En este año, pues obviamente matriz del marzo a septiembre del 2025 y la de julio a enero, la de julio del año 2025 y enero del año 2026. ¿Y qué pasa? El decreto 1072 del 2015, en su artículo 2.2.6.3.11, indicó la regulación de la cuota de aprendices. Y hay dos situaciones frente a esas matrices. La primera de ellas es que el empleador que remita esa información entre los meses de julio y enero debe hacerlo adjuntando ese reporte de la planta de sus trabajadores. ¿Y qué puede pasar? Que se presente dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de julio, reportando obviamente esa planta de trabajadores de enero a junio del año 2000 en curso, del año en curso, perdón. Y la segunda es que dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de enero se reporte la planta de trabajadores de julio a diciembre de la situación, el empleador remita esa misma información
en la matriz 2 de marzo a septiembre a trabajadores, que pueden también ser en dos situaciones. Dentro de los 10 primeros días hábiles del mes de marzo, se reporta los trabajadores de septiembre a diciembre de ese año inmediatamente anterior y de enero a febrero del año en curso. También deberá, dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de septiembre, reportar esa planta de trabajadores de marzo a agosto del mismo año. Básicamente, esta es como el procedimiento con el cual las empresas pues tienen que allegar la información pertinente para que el SENA les fije una cuota como tal. Y aquí vemos como tal, la gráfica de cómo se podría presentar esa matriz 1. Entonces debe contener precisamente ese código de ese oficio, según la lista de ocupaciones, ese número de trabajadores sobre los cuales está ese cargo, la jornada laboral semanal que cada trabajador pues obviamente ha ejecutado y una semana y la cuantificación, perdón, de esa jornada laboral semanal. Aquí vemos precisamente en esta diapositiva cómo se detalla de manera específica esta matriz. Vamos, por favor. En la matriz 2 se podrá vislumbrar esas ocupaciones que no se encuentran dentro del listado, en este caso, pues dentro del acuerdo número 09, y se diligencia conforme se establece en la imagen. Entonces, al cargo, el número del trabajador y la jornada laboral semanal. Sigamos, por favor. Pues obviamente les emita esa resolución que fija la cuota de aprendices. Esa cuota de aprendices em, necesariamente debería ser emitida o proferida dentro de los 2 meses siguientes a la entrega de la información. ¿Qué pasa? En muchas ocasiones la entidad no emite esa resolución y se puede demorar 1 o 2 años para emitir esa resolución que fija la cuota de aprendices. Ustedes como empresa no están incumpliendo ninguna obligación porque en el término en el cual se estipulaba la radicación de la matriz 1 la matriz 2 pues les allegaron la información pertinente, pero la entidad fue quien de manera omisiva no generó el acto administrativo, por ende pues la cuota que le llegara a fijar en 1 o 2 años, esa es la que le aplicaría en su momento. Es decir, ustedes se desligan de algún tipo de responsabilidad porque eso en la práctica sucede. Normalmente la entidad puede demorarse un tiempo en fijarle a usted la cuota. Y este es un ejemplo de cómo, con base en el acuerdo 10 fijaban una cuota de 110 aprendices. Imagínense ese monto. Esta era una empresa que tenía aproximadamente 2 o 3 aprendices y se subió a 110 aprendices. Sigamos con la siguiente, por favor. Esto necesariamente es precisamente hace parte del acto administrativo, su resolutiva, y en ella pues se indica que si usted no está conforme, usted puede interponer el recurso de reposición y el subsidio de apelación contra ese acto administrativo dentro de los 10 días siguientes a la notificación de ese acto administrativo. Ahora, eh, esta cuota de aprendices, una vez se emite esa resolución que fija esa cuota, si ha sido debidamente notificada
y fija de manera correcta la cuota de aprendices, ustedes pueden optar por dos opciones. La primera de ellas es celebrar los contratos con el número de aprendices que le haya determinado el acto administrativo y dentro de los 20 días siguientes notificarle, pues obviamente, a el SENA. O en su lugar, informar al SENA que no va a contratar aprendices SENA, por lo que dentro de los 10 días hábiles siguientes va a indicar que decide pagar la monetización. Es decir, este es el mismo término que se opta por un recurso de reposición o el recurso de apelación cuando no está conforme. Ahora, en esta misma resolución que fija esa cuota de aprendices, si esa determinación de la cuota no se hizo de manera adecuada, no se hizo de manera correcta, como lo venía indicando, la empresa o el empleador podrá interponer el recurso de reposición en subsidio de apelación en contra de esa resolución dentro de los 10 días siguientes. Ese recurso es decidido, el recurso de reposición es decidido por esa dirección regional del SENA y el recurso de apelación es resuelto por la dirección nacional del SENA. Normalmente la entidad pues toma ciertos días para resolver tanto el recurso de reposición como el recurso de apelación. ¿Qué pasa? Si usted no interpone el recurso de reposición y el subsidio de apelación, pues desafortunadamente, si solo dejó el recurso de reposición, le van a resolver el de reposición y no tendrá la posibilidad de que el superior eh, jerárquico de la entidad decida si en efecto confirma o modifica o revoca la decisión de esos aprendices SENA. Entonces, la idea es, y la sugerencia por parte de la firma es que siempre que se esté en contra de la fijación de una cuota de aprendices SENA, se instauren vía administrativa los recursos necesarios para evacuar toda la trazabilidad del procedimiento y en ese sentido nos quede más sencillo vía judicial en caso de que acabemos con toda la vía administrativa, pues luchar en contra de ese acto administrativo ante lo contencioso administrativo. Aquí lo que les indicaba, la dirección regional del SENA tiene 15 días hábiles para resolver ese recurso de reposición. Si no lo resuelve dentro de los 2 meses siguientes, se entenderá que es un silencio administrativo negativo. ¿Qué quiere decir este silencio administrativo negativo? Que la entidad, si guardó silencio, em, se entenderá que resuelve de manera desfavorable ese recurso de reposición. De igual manera, si se resuelve el recurso de reposición, pues se concede el recurso de apelación y la Dirección Nacional tendrá el mismo término, 15 días hábiles para resolver ese recurso. De lo contrario, también generará el silencio administrativo negativo si han pasado 2 meses. Sigamos. Y aquí volvemos al tema de las herramientas jurídicas de defensa. Como lo comentaba casi al principio, las empresas tienen la facultad de tener unas herramientas judiciales, tanto administrativas como ante la vía contencioso administrativo, para debatir estos actos administrativos que han sido proferidos con base en el acuerdo 010 del año 2023. Tenemos tres herramientas jurídicas. La primera de ellas, la pérdida ejecutoria del acto administrativo. La segunda es la revocatoria directa. Y la tercera es la nulidad y restablecimiento del derecho. La nulidad y restablecimiento del derecho, básicamente, se ejecuta ante el operador judicial. La revocatoria directa y la pérdida ejecutoria del acto administrativo, pues necesariamente son evacuadas ante el mismo SENA. Sigamos, por favor.
Y aquí venimos con el tema de la demanda y nulidad y restablecimiento del derecho. Agotados esos recursos de apelación y de reposición, la empresa puede interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de esa resolución. Considera necesariamente que hubo una inadecuada fijación de esa cuota, producto de que no se acompasa con la realidad y el volumen de la empresa. Importante, el medio de control de establecimiento de verificación del acto administrativo entonces es importante que tengan bien presente los términos, porque en caso de que se venza los 4 meses, pues desafortunadamente nos quedaría únicamente la entidad es celosa para revocar sus propios actos. Seguimos aquí con la establecimiento del derecho y la conciliación. ¿Qué pasa? En algunos casos hemos visto que cuando radicamos la conciliación, mm, la Procuraduría considera que es un tema tributario y por ende no se pronuncia frente a la conciliación, por ende la declara fracasada y podemos ir directamente a la vía judicial. Nosotros también somos de la teoría de que este tema es una situación tributaria y cuando hablamos de tributos no se requiere abarcar el procedimiento o el requisito de procedibilidad de la conciliación administrativa, pero de manera conservadora la evacuamos con el fin de que no vaya a verse afectado el proceso judicial en caso de que el juez considere que no se cumplió con ese requisito. Pero la Procuraduría ya ha venido indicando en procesos anteriores que se trata de un tema tributario y por ende no se debe evacuar la conciliación. Vuelvo y reitero, de manera conservadora nosotros sí vemos conveniente que se evacúe el tema de la conciliación. Ahora, la conciliación tiene que evacuarse dentro de esos mismos 4 meses que tiene la empresa para eh, radicar esa demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Normalmente las conciliaciones suspenden el término por un mes. Sin embargo, tratamos de aconsejar de que apenas se emita el acto administrativo que resuelve ese recurso de reposición y de apelación, eh, al mes o a los 2 meses se radique como tal la conciliación. Revocatoria directa. Entonces pasamos ahora a la revocatoria directa. A diferencia, es una acción que es decidida, como lo había indicado, por la misma entidad, es decir, revocatoria directa. Para que esa revocatoria directa proceda, es importante y que tengan claro que no se debió haber agotado el recurso de reposición y de apelación. Esta no tiene un término para presentarse. Es decir, si ustedes dejaron vencer el término de reposición del recurso de reposición y el subsidio de apelación, esta sería una herramienta que les podría ayudar con el fin de revocar precisamente el acto
que fijó esa cuota y ha sido un mecanismo que nosotros hemos utilizado, pero que depende más que todo de la entidad. En ciertos casos se ha visto viable porque la entidad lo ha aceptado, en otros no. Entonces, desafortunadamente es más un tema subjetivo que objetivo por parte de la entidad. Ahora, la entidad tiene 2 meses para resolver esa revocatoria directa. Si no llegase a resolver esa revocatoria directa, lo que sugerimos es que se instaure una acción de tutela, entendido esa revocatoria directa como si fuera un derecho de petición, con el fin de conminar a la entidad de que resuelva esa revocatoria directa de manera definitiva. Pasamos a la otra herramienta jurídica, que es la pérdida ejecutoria de ese acto administrativo. ¿Qué pasa? Los actos administrativos pierden su ejecutoria. ¿Y qué quiere decir eso? Que no producen efectos jurídicos cuando la argumentación de ese acto administrativo, eh, ya sea de hecho o de derecho, desaparece. En este caso, el Acuerdo 02 del año 2005 dejó sin efectos precisamente el Acuerdo 10 del año 2023, lo que podría llevar a concluir que en efecto esos argumentos o los fundamentos que dieron origen a esos actos administrativos que determinaban cierta cuota bajo ese acuerdo, pues perdieron sus efectos. ¿Qué pasa? Normalmente, como lo venía indicando, la entidad ataca este fundamento a través del principio de legalidad, indicando que a pesar de que fue declarado o que fue dejado sin efectos, los actos administrativos gozan de buena fe, gozan de plena legalidad y por ende deben ser debatidos tanto vía administrativa como vía judicial. Sigamos. Ahora, una vez se fija la cuota, eh, encontramos que se puede generar otro acto administrativo que es el estado de cuenta. Y este se debe expedir dentro de los 3 años siguientes al incumplimiento del pago de la monetización o de la fijación de la cuota. ¿Qué pasa? El artículo 52 del CEPACA establece que existe una caducidad frente a la facultad sancionatoria de las entidades. Cuando una entidad no no le persigue a usted un acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y que no fue susceptible de recursos, que se dejó pasar en el tiempo y no alega su cumplimiento, pues este acto administrativo caducará a los 3 años siguientes. Sin embargo, pues el SENA, al emitir este estado de cuenta y al ser un acto de trámite, puede expedir en cualquier momento el incumplimiento de la cuota. Entonces, al ser un tema que se renueva cada 6 meses, pues necesariamente podríamos estar hablando de un acto administrativo que no necesariamente pueda ser atacado por este tema de la caducidad. Normalmente nosotros lo atacamos porque pues es pertinente atacar los actos administrativos con todas las normas que abarcan lo contencioso administrativo. Y aquí hay dos tesis. La primera de ellas es que cuando se le genera el estado de cuenta, pues se debe ejecutar una respuesta y a ello consigo se puede ejecutar el recurso de reposición. Bajo esta tesis, pues obviamente el estado de cuenta no es como tal un acto de trámite, es preparatorio o es de simplemente de ejecución y procedería precisamente ese recurso de reposición dentro de los 10 días siguientes a la notificación de ese estado de cuenta. La tesis del SENA, ¿cuál es?
solo cabe una respuesta dentro de los 5 días calendario al recibo de esa comunicación. Ellos no tienen en cuenta ese recurso de reposición al considerar que es un tema preparatorio o de ejecución. Y seguido a ello, pues obviamente el SENA formulará unos descargos mediante el cual el SENA, perdón, indica cuáles son las fallas, cuáles son precisamente o en qué incumplió el contribuyente. Y este sí es un acto definitivo, por ende la regla de los 3 años le aplicaría a esta formulación de descargos. Entonces, debe ser proferido por la entidad dentro de los 3 años siguientes. Seguimos ahora con la formulación de descargos. Cuando se le formulan nuevos cargos, pues usted tiene la posibilidad, bajo el principio de defensa, debido proceso y contradicción, formular esos descargos. Esos descargos ustedes los tienen que presentar dentro de los 15 días siguientes a esa notificación de ese acto administrativo. E incluso se pueden decretar unas pruebas adicionales, las cuales tendrán un término de 30 días, de conformidad con el artículo 47 del CEPAC. Seguido a ese decreto de pruebas, pues obviamente usted tendrá la posibilidad de presentar unos alegatos de conclusión en el que usted estime pertinente, precisamente como su nombre lo indica, un escrito en donde concluya de manera definitiva el por qué usted sí estaba cumpliendo o no, usted sí estaba cumpliendo con la cuota o con la contratación de los aprendices SENA. Y estos alegatos tienen el término de 10 días de conformidad con el artículo 48 del CEPAC. Posterior a eso, en caso de que la entidad pues asuma que cometió un error, pues obviamente emitirá una resolución en la cual se termina el proceso, se archiva, pero en caso de que aduzca necesariamente que existe, que se mantiene ese incumplimiento, emitirá esa resolución, sanción. El SENA la debe expedir 30 días posterior a la presentación de sus alegatos de conclusión, de conformidad con el artículo 49. Si no lo llegase a emitir, nuevamente podríamos presentar una acción de tutela para condenar a la entidad de que proceda a responder. Frente a esa resolución ya no cabe recurso alguno. Y en ese caso, lo que procede es el recurso de apelación únicamente. Si se resuelve el recurso de reposición, pues procedería es la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Ese recurso, reitero, se radica dentro de los 10 días hábiles siguientes a ese acto administrativo que sancionó. Y la resolución que resuelve ese recurso de reposición debe ser expedida dentro del año siguiente a la radicación de ese recurso de reposición. Si no se llegase a emitir un pronunciamiento por parte de la entidad, llegamos ahora sí a la etapa nuevamente de la vía contencioso administrativo, conciliación, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de esos 4 meses siguientes, contados a partir de la notificación de esa resolución que resolvió el recurso de reposición contra la resolución sanción. Y la segunda tesis, ya para finalizar, encontramos, nuevamente nos devolvemos al estado de cuenta, interponemos el recurso de reposición en subsidio de apelación dentro de los 10 días, nos genera el acto administrativo por medio del cual se resuelve el recurso de apelación y a partir de ese estado de cuenta presentamos el medio de control de la unidad y restablecimiento del derecho, cumpliendo a cabalidad con el tema de la conciliación. De esta manera, pues, damos por terminado
el webinar. Muchísimas gracias a todos por la participación. Nosotros somos la firma SPL Salgado Abogados y Consultores. Estas son nuestras redes sociales. No sé, Ana, si existe alguna duda, inquietud para evacuarla. Tenemos un par de preguntas. Bueno, entonces se las voy a leer. Sofía pregunta, cuando la empresa decide monetizar la cuota cena, ¿el pago se debe realizar mes vencido o se paga el mismo mes? Sí, normalmente se paga es mes vencido. Normalmente se paga mes vencido. Listo. Pablo Hoyos dice que le queda una duda con la diapositiva que afirmaba que en la etapa lectiva se remunera así. Primer año el 75% del salario mínimo mensual y al segundo año el 100% del salario mínimo mensual. ¿Es así? ¿Me pueden aclarar? Muchas gracias. Sí, en la fase, si quieres, devolvámonos regálanos un segundito mientras nos devolvemos a la presentación y acomodamos bien la pregunta. Y vámonos a la diapositiva. Es la diapositiva 18. Listo. Entonces, si quieres, ampliémosla un poco. Ahí es. Entonces, para que quede claro, en la fase electiva, el sostenimiento mensual acarreará el 75% del salario mínimo mensual legal vigente. Para la fase práctica, el sostenimiento mensual es del 100%. Recordemos, si es de 3 años, pues obviamente el segundo año y el tercer año será el 100%. Si la fase es dual, el primer año será del 75% y el segundo año del 100% del salario mínimo. Listo. Tenemos otra pregunta. Si la vinculación de práctica universitaria no es cuota cena, ¿se sigue la norma sin pago a sus prestaciones sociales, primas, vacaciones y demás? Entonces, si usted no vincula recordemos que el universitario cumpliría con cuota aprendicena, obviamente no pueden ser todos universitarios, porque pues se exige un mínimo de vinculación de aprendiz-escena, pero si usted quiere vincular a un universitario, aplica lo mismo. Tanto a los aprendices SENA como a los universitarios aplica lo mismo, pero eso sí, si quieres bajamos un poco al gráfico, acá. Entonces, ¿qué pasa? La distinción con los universitarios, o los estudiantes universitarios, es que cualquier etapa ellos reciben el 100% del salario mínimo. Pues obviamente el tema de la parte de la fase lectiva se va con salud y ARL y en la parte práctica salud, pensión y ARL. Los otros derechos laborales desde el inicio se comienzan a reconocer. Listo. Otra pregunta, ¿qué pasa si un practicante termina su ciclo y no encuentra vacante en el SENA? ¿Qué opción tengo? ¿Me puedes volver ese se entrecortó? Listo. Dice, ¿qué pasa si un practicante termina su ciclo y no encuentro vacante en el SENA? ¿Qué opción tengo? Bueno, ahí ustedes lo que podrían entrar a mirar es la posibilidad de vincularlo, pero pues dependerá de cómo esté administrativamente la empresa, ¿no? Porque cuando termina su ciclo, pues normalmente ustedes tienen que vincular a otro tipo de aprendiz, ¿no? Entonces ahí dependerá de administrativamente cómo esté la empresa. Listo, tenemos otra pregunta. En el caso de que la empresa maneje vacaciones colectivas, ¿se deben suspender los contratos de los aprendices? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un tema de licencias, pues
ya sea por incapacidades, licencia de luto, licencia de maternidad, licencia de paternidad, pues obviamente el SENA, a través de sus acuerdos y de sus actos administrativos, ha indicado que se suspende. En ese sentido, se tendría que suspender ese periodo. Pero obviamente se le tiene que reconocer las vacaciones, ¿no? Ok. Bueno, ya no tenemos más preguntas en el chat. Eh, Quiero darle las gracias a todos los que se quedaron conectados, a los que ingresaron a este webinar. Sigan pendientes de nuestras redes sociales que todo el tiempo estamos haciendo webinars con SPL. Y muchas gracias nuevamente. Esperamos también haber resuelto todas sus dudas. Muchas gracias, Ana, a todos por la asistencia. Que tengan excelente día. Hasta luego.